Bueno, buen día. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del libro 9 ensayos de historia del tiempo presente, miradas desde México, coordinado por Carmen Collado Herrera. En el marco de la 35ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, yo soy Rodrigo Laguarda, profesor investigador del Instituto Mora. Tenemos poco tiempo y dos magníficas presentadoras, así que procedo a darle la palabra a Silvia Dutrenit Bielus, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, profesora investigadora del Instituto Mora y muchísimas cosas más que no voy a mencionar en este momento por la premura, pero le cedo la palabra y me siento muy honrado de su presencia, doctora. Bueno, muchas gracias, buenos días. Gracias al Instituto Mora, a la coordinadora Carmen Collado, a uno de los coautores, Rodrigo Laguarda. Un gusto, Marisol, estar contigo aquí. Y bueno, hay que tratar de ceñirse los pocos minutos que nos da esta presentación aquí en el Museo Nacional, que es un gusto también estar en este lugar tan bello, con tanta historia. Entonces, muchas gracias por invitarme a compartir y presentar este libro. Es la culminación de un trabajo del Seminario Permanente de Historia Contemporánea y del Tiempo Presente en México, que inició en el Instituto Mora en 2015, libro coordinado por la doctora Carmen Collado, quien co-dirige ese seminario. Es, pues, un libro producto de años de investigación y retroalimentación, muy en particular sobre la perspectiva historiográfica. Libro que arroja luz sobre un campo a la vez historiográfico debatido, cuestionado, pero también muy defendido, como es el de la historia del tiempo presente. Cierto es que pasadas escasas décadas, más bien algunos quinquenios, este campo logró hacerse un espacio de reconocimiento y de especialización para muchos colegas y en algunos programas docentes que impulsan la formación de nuevas generaciones en México. Con el mundo europeo como impulsor de la historia del tiempo presente, del tiempo vivido, el tiempo del testigo, y habiendo atravesado contextos dolorosos que requerían no solo investigarse, sino también dar voz a los protagonistas, se instaló en Francia el reconocido Instituto de Historia del Tiempo Presente a finales de los 70. De manera controvertida por momentos y por otros de retroalimentación, ya se había fundado previamente en Alemania el Instituto de Historia Contemporánea, era 1949, y posteriormente en Gran Bretaña, en 1986, con una nomenclatura similar. Vendrá luego desde España el desarrollo del campo de especialización con ciertos matices a la definición francesa, pero en una convergencia que tenía que ver con aquellas urgencias y con la convicción de que se abría en forma un campo historiográfico necesario y que cumplía con rigurosidad, con una perspectiva historiográfica y una metodología rigurosa, reitero, la misma con nuevas y valiosas fuentes para conocer y para interpretar temas, coyunturas, procesos y, ¿por qué no?, historias de grupos sociales, de protagonistas, en muchos casos considerando y dando relieve a la subjetividad. Es decir, trascendiendo las fronteras de los marcos tradicionales de las fuentes e incorporando nuevas como son la voz de los testigos, la fotografía, la imagen, la memoria y sus sitios, el arte, el discurso. Pero también atravesó océanos y fronteras y la historia denominada como historia reciente se instaló en el sur de América Latina, toda vez que comenzó a surgir la necesidad de conocer la historia vivida de los años de la dictadura, de las dictaduras, de las múltiples violaciones de los derechos humanos y de numerosas demandas, desde las diversas y variadas memorias construidas, desde lo personal y alimentando lo colectivo. Esa necesidad de cambiar un relato instalado reforzó
el campo de especialización de la historia reciente. Para México, desde otra sintonía de historia política y social, la historia del tiempo presente se fue instalando por momentos a contracorriente, como dejé ver al inicio de la intervención. Diría que la diferencia esencial de lo que evolucionó desde los años 80 en el Cono Sur, naturalmente se observan las características del sistema político, la conflictividad social y la singularidad cultural de México, más que en la estrategia de la metodología y el uso de una gama de diversas fuentes. Creo que una observación más detallada desde el hoy permitiría encontrar muchas más coincidencias. En todo caso, en uno y otro punto del mundo y la región, y en especial en México, el campo de especialización historiográfico es en realidad y una realidad que abre con profesionalismo en el métier del historiador y de otras disciplinas, porque trabajar la historia del tiempo vivido, la era del testigo, promueve la labor interdisciplinaria y con ello enriquece la construcción del conocimiento. De manera estupenda, rigurosa, los coautores de 9 ensayos sobre historia del tiempo presente, coordinado por Carmen, se plantearon un desafío que fue volcar en esta edición miradas diversas desde algunas disciplinas, aunque con una fuerte presencia de historiadores, de dar cuenta de renovadas observaciones, ejercicios investigativos y sus resultados con el sello de la historia del tiempo presente. Una lectura rápida del índice deja ver los títulos de cada capítulo que no quiero obviar. Además de la excelente introducción de Carmen, sobre lo que volveré rápidamente, tenemos un primer capítulo de Javier Rico, quien lamentablemente ya no nos acompaña, titulado La poética de la historia del tiempo presente. Le sigue otro capítulo de otro texto de Carmen que se llama Vivir la historia del tiempo presente, Eric Hoffman. Un siguiente capítulo es de Mario Virgilio Santiago, que tituló Una frontera porosa, la relación entre historia del tiempo presente y el periodismo de investigación. Y a continuación Rodrigo Laguarda lo titula Historia del tiempo presente, convergencia con la antropología. Más adelante el capítulo es de Eva Salgado, titulado Los discursos de la historia del tiempo presente. A continuación del capítulo de Eva se encuentra el de María Eugenia Arias, Contribución a una historia colectiva de médicos militares en tiempos presentes. Y posteriormente, casi sobre el final, el capítulo de Héctor Sarauz, La historia económica, una revisión a través de la traza contemporánea y del tiempo presente. El libro concluye con 2 capítulos que se entretejen, el de Graciela de Garay, Escuchar para escribir la historia, el tiempo presente, y el de Denise Judo, Los testimonios orales y la historia del tiempo presente. Esta enunciación de los capítulos y sus respectivos autores dan cuenta de la diversidad de enfoques que se pueden tener y de disciplinas desde las que se puede trabajar en este campo de especialidad. Se trata de temas, procesos, actores, campos disciplinarios más allá del tradicional de la propia historia. Quiero decir que es un gusto acompañar a la coordinadora de esta obra colectiva y a sus coautores. Toda presentación de un libro es un festejo. Yo diría que en este es un doble festejo. Es un libro que resulta del ejercicio desafiante, porque es aún hoy un reto hablar de la historia del tiempo presente, pero también hacerlo contribuyendo de manera muy original al compromiso de debates teóricos, a discusiones sobre convergencias y divergencias en el quehacer multidisciplinario, la fundamentación de estrategias metodológicas y a la validez de nuevas fuentes, asimismo en la aplicación concreta de casos de estudio. Estas páginas exhiben la solidez de trabajar desde la historia del tiempo presente con una nítida rigurosidad y abona a entender la riqueza que deja al conocimiento. Desde una introducción que presenta e hila de manera argumentativa
fundamentada la constitución del campo. Al decir de Carmen, se trata de la reapropiación de un campo histórico que estaba atendido por otras disciplinas y profesiones. La persona que lo lea podrá ir aprendiendo, con H en el medio, la riqueza que deja esta perspectiva con un conocimiento que integra la memoria viva, no como única fuente ni como verdad, sí como una fuente que reconoce el valor de la subjetividad. Sin duda este límite genera rispidez con el testimoniante, pero eso también es otro de los retos de quien trabaja en este campo historiográfico. Ahora bien, más que hacer un relato de cada uno de los capítulos, reitero que la introducción abre el camino de la discusión y consolidación del campo, que enriquece Carmen en su capítulo sobre la obra de Eric Hobsbawm. Discusión teórica no ausente en el capítulo de Javier Rico, en que discute los significados de la historia, del tiempo y la contemporaneidad. Discusión teórica y metodológica que no está ausente en otros capítulos como el de Mario Virgilio Santiago, en el que se aprecia la rigurosa distinción con el periodismo de distinción, aunque no deja de observarse lo que puede llegar a ser cierta convergencia. Y en el de autoría de Rodrigo Laguarda, mostrando y afirmando cómo se ha dado paso a la convergencia interdisciplinaria. Se suma a la riqueza de miradas y experiencias el capítulo de Eva Salgado, que argumenta cómo el análisis del discurso alimenta, por cierto, el conocimiento de la historia del tiempo presente, compartiendo los retos metodológicos. Lo que ofrece también el capítulo de María Eugenia Arias, desde una investigación aplicada con la historia del colectivo de médicos militares, basada en un trabajo con entrevistas que permite a la vez apreciar la riqueza del análisis que elabora. Una recuperación de nuevas y viejas fuentes es puesta en espejo y su contraste hace de la propuesta de Héctor Sarauz un tratamiento muy interesante para incursionar en la historia del tiempo presente. En las distintas miradas no podía estar ausente la historia oral que caracteriza el trabajo de este campo, que se identifica con la presencia del testigo. Graciela de Garay, en su capítulo Escuchar para escribir la historia del tiempo presente, expone y reflexiona sobre el valor de la escucha en esa relación entre el entrevistador y el entrevistado, en donde se puede formular un diálogo y que solo en la relación dialógica, como lo señala, es posible comprender el significado de lo narrado, de lo evocado. El libro concluye con el capítulo de Denise Secudo, en que se elabora una reflexión sobre el valor de la relación entre la perspectiva historiográfica y los testimonios orales. Y de manera sugerente, Denise aborda las diferencias en los tiempos de producción y análisis de los testimonios orales, buscando un entendimiento distintivo, eso sí, entre la historia contemporánea y la del tiempo presente. En fin, reitero no solo mi excelente apreciación de este libro que hoy se presenta con miradas frescas, enriquecedoras de conocimiento teórico y metodológico, repito, sino que me permito invitar a leerlo con la seguridad de que será un gratísimo ejercicio y un buen enriquecimiento en lo personal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su sugerente presentación. Y ahora le daré palabra a Marisol Ochoa Elizondo, doctora en Historia por la Universidad y profesora e investigadora en la misma institución. Muchas gracias, me siento muy honrada, principalmente, doctores. Para mí es un placer. De entrada, yo siempre agradezco cuando un libro nace y te deja pensar, y me gustaría mucho agradecerles primero la invitación, pero sobre todo a los escritores que nos permiten
ser lectores y al mismo tiempo poder hacer algo con la lectura. Y creo que la antesala para estas palabras, que las escribo desde el corazón como un lector comprometido, son provocaciones para quienes amamos este oficio, para quienes todavía seguimos indagando sobre la producción de la historia, la perspectiva, la distancia y las complejidades que nuestra actualidad principalmente nos coloca. Entonces, de todo corazón, gracias, y agradezco a los autores y, por supuesto, a los doctores que tengo aquí, que admiro aparte por mucho tiempo y desde hace muchos años. Inicio con una suerte de afectaciones. Me gustaría que lo platicáramos desde ese sentido, de lo que provocó el texto a un lector que finalmente está interesado en lo que ocurre. El texto Nuevo Ensayo sobre la historia del tiempo presente, miradas desde México, nos convoca a varias misiones que solo el historiador con alma de viajero comprometido con su presente se atrevería a llevar a cabo. Una de esas misiones es la de arriesgarse a narrar una historia con todos los retos que esto implica, en un mundo donde actualmente se habla constantemente de storytellings y narrativas cortas, mismas que se pierden en el acto de la información y se olvidan de los tiempos en los cuales narrar era un acto que nos daba un espacio, un lugar para estar y ser en el mundo, otorgando sentido a nuestras vidas, a nuestras conmemoraciones, y que permitía crear, imaginar un sitio para la rearticulación de nuestra memoria, reescribiendo y creando los modos de existir y sentir de una época. Así, la historia del tiempo presente, más allá de una discusión metodológica, insiste en hacer hablar un tiempo historizado, donde un observador está implicado en la sincronía con los acontecimientos que mira, y con un proceso de subjetivación a partir del cúmulo de experiencias en tanto testigo de una época y de su historia afectiva. En este texto y sus 9 aproximaciones desde distintas técnicas de observación y afectación nos recuerdan la importancia de asumir riesgos en el encuentro de una historia que se habita, que no termina de concluirse, que no termina de pasar, que se apertura en nuestro presente y que necesita producir un tiempo y un espacio donde tejerse para comprendernos mejor, sin dejar de negar o ignorar la importancia de la mutación del saber histórico y de la aventura en este mismo saber y el deber hacer y reconocer lo que nos afecta, nos altera, y también nos invita a crear este efecto de presencia, donde el observador está implicado en lo que observa, en esta relación objeto-sujeto, y que a partir de su proceso de selección nos revela estructuras de significación, de inteligibilidad, y nos permite comprender, mediante la construcción de un relato, las posibilidades de aquello que pudo haber sucedido, introduciendo un análisis histórico y sus tipos de vinculación, nuevos modos de articulación metodológica más comprometidos con nuestro razonamiento histórico, que busca ante todo tratar de comprender y a la par dar un instrumento para hacerlo. Ya sabemos que toda metodología, así, es una ficción que surge en la cotidianidad, en ese andar en y por la vida, en un transitar inevitable que nos sorprende en cada momento inesperadamente. Así, estos ensayos nos muestran ese intento por pensar más históricamente, por mostrarnos a partir de operaciones que les son propias, la apuesta para proponer preguntas a la par de cuestionar, y cuestionar constantemente las condiciones de posibilidad a partir de las selecciones de acontecimientos de las cuales el historiador forma parte y toma como punto de partida para iniciar su andamiaje operativo a través de preguntas como ¿de qué depende que a partir de ciertas operaciones técnicas de observación solo ciertos hechos puedan adquirir la categoría de históricos? ¿Qué procedimientos involucran en dichas determinaciones? ¿Cómo proponer una nueva escritura de la historia en nuestro tiempo? ¿Cómo pensar el acontecimiento? ¿Cuáles son las claves de comprensión de nuestra actualidad? ¿O incluso se puede mejorar el ayer? Si bien es cierto, como este escrito lo sostiene, toda designación acontecimental es subjetiva, esto no quiere decir que sea arbitraria ni azarosa. Todo encuentro con el despliegue subjetivo alude a un reencuentro con nuestras emociones, nuestro dolor, nuestros anhelos, nuestras dudas y sobre todo sobre nuestra necesidad de dar sentido a aquello que se ha perdido, porque una pérdida nos hace escribir. De ahí la relevancia de la significación y de la explicación histórica, en la cual el historiador pondrá en relación hechos, causas, efectos, consecuencias, pero sobre todo afectos, como nos lo recuerdan los autores. Así, este texto se ocupa no solo de operaciones, sino de la historicidad, de esta reflexión en movimiento que nos recuerda que un modelo de observación jamás sobrevivirá en su estaticidad y tampoco podrá aprehender la diversidad, sino que a partir de la narración constituirá uno de los recursos más poderosos, introduciendo nuevas preguntas en tanto que condiciones de posibilidad para pensar lo que no ha sido pensado, ocupándose de las imbricaciones entre el observador y su objeto, y en ese proceder de relaciones a la par de reflexionar sobre su construcción, distancia y perspectiva histórica.
Así, el tejido narrativo de estos 9 ensayos nos convoca a reflexionar sobre la multiplicidad de operaciones que lleva a cabo un historiador comprometido con su oficio, y a su vez evidenciar a partir de la representación historiográfica la fuerza y potencia a partir de una narrativa que nos orienta a introducir conocimiento en la vida de los desaparecidos, por ejemplo, en nuestros miedos, en nuestras furias, en nuestros padecimientos más ocultos, en nuestras crueldades, injusticias, silencios y violencias, con el objetivo de que nuestras realidades sean menos confusas, nos otorguen claridad, produciendo transformaciones y nuevas percepciones. Nuevos tiempos presente-pasado de la mano de porvenires por explorar, que posibiliten nuevos encuentros y comunidades, diálogos y valoraciones de lo que pudo haber sido y puede ser en nuestro tiempo. Por lo tanto, sostener como el texto lo refiere, que la historia del tiempo presente, abro comillas, es una expresión en sentido figurado o resultado de una operación poética antes que teórico-metodológica, no significa negar su valor, su legitimidad ni su viabilidad. Sus condiciones de posibilidad radican, en principio, en la importancia que hoy se otorga al presente y a la velocidad con la que éste se convierte en pasado, y muy probablemente en olvido, en el marco del incesante fluir de la noticia. Cierro comillas. Si bien es cierto, cada ensayo a su manera lo desvela, el valor experiencial de cada trazo nos permite recorrer paso a paso los encuentros, desencuentros y a su vez los razonamientos históricos que cada autor, en tanto que testigo, escritor, antropólogo y ser humano, orienta para dejar ver eso que busca comprender sin renunciar a una búsqueda, a pesar de los retos temporales, tecnológicos, documentales. Un segundo, gracias. Ahí está, gracias. Documentales, confiando en que desde su oficio, como un nuevo archivista, ha llegado a proponer formas de clasificar, de ordenar y contar desde otras perspectivas, nuevas articulaciones en la vida, el tiempo y el espacio de experiencia, donde se asume a partir de su técnica como un observador activo de la historia que cuenta, que construye y que orienta. En este texto nos recuerda constantemente que no existe renuncia al oficio de la historia. Al contrario, busca la conmemoración de hacer memoria desde lo individual a lo colectivo, de abrir nuevas posibilidades a partir de procesos metodológicos teóricos, en tanto que cuerpos de indagación, que no renuncia jamás a trazar nuevas preguntas en el horizonte de lo ya sabido, de enfrentarse a lo que no cesa, y que lucha en su oficio para escribir la historia a partir de ausencias, de dotar de memoria y a la experiencia de un significado en el tiempo. En este sentido, la historia del tiempo presente es una forma de escritura que nos orienta en los terrenos de fronteras que parecían infranqueables y que da cuenta de nuestra actualidad y cómo prevalecen las particularidades imperantes en nuestros modos de hacer y producir la historia, aludiendo a los problemas de la subjetividad y la interpretación, donde quien mire es un historiador que hace historia, crea una distancia temporal para producir un conocimiento, el cual inicia, como este escrito nos lo recuerda, solamente al tener conciencia de vivir en el mundo. En este sentido, el hilo narrativo del escrito nos recuerda la imperante necesidad de insistir en la importancia de la función social de la historia, de promover una resistencia a no claudicar este objetivo. El oficio de la escritura, en la historia de nuestro tiempo, atiende un trabajo de orientación, pero con vocación de transformación, para ayudarnos a comprender qué somos, de dónde venimos y por qué queremos y elegimos asumir nuestras identidades, filiaciones, pero también por qué articulamos exclusiones, marginalidades, estereotipos y aniquilaciones. Este oficio en clave presente nos recuerda la potencia de la fuerza de la resistencia, a no sucumbir a la resignación de lo ya sabido, a no doblegarnos a la opresión, a las injusticias, ni resignarnos a asumir el silencio y el olvido. Todo lo contrario, es un proceso escritural que a su vez es un ejercicio de indagación, donde la investigación se convierte en una forma de impugnar lo dado, que implica a preguntar y al mismo tiempo explicar por qué las cosas ocurren. De ahí que toda investigación sea en sí mismo un acto de resistencia y a su vez de transformación que apuesta por vivir de otro modo y que pueda a su vez proponer nuevos horizontes en tanto perspectivas relacionales entre nosotros, restableciendo preguntas y análisis, articulando nuevas tensiones entre el observador y lo observado, producción de nuevos espacios, pero sobre todo novedades de sentido y de significación. Para finalizar, me gustaría decir que estas historias nos inspiran a cuestionar nuestros hábitos, a importunarnos, a trazar nuevas líneas de fuga que en conjunto con otras investigaciones, espacios de saber, nos permitan crear comunidades más abiertas y críticas, conversaciones más amplias y diálogos comprometidos a escucharnos, sin la intención de monopolizar el pensamiento. Nos recuerdan el valioso poder que tienen las ciencias sociales porque pueden escribir.
porque toda apuesta narrativa es a su vez una apuesta teórica y pasional, donde pueden hacerse nuevas percepciones y perspectivas del mundo y al mundo. Al recordar así en nuestra actualidad lo que cada uno de nosotros nos circunda, que los muertos no mueren, que el olvido inolvidable es prácticamente lo que nos hace escribir, o que los desaparecidos no desaparecen, nos convoca a luchar por una escritura más justa, solidaria y democrática, que proponga nuevas formas de pensar, de actuar, de construir diálogo, pero sobre todo perspectiva. Asumir una responsabilidad historiadora, así como nos lo recuerdan nuestros autores, es apostar por una postura ética frente a lo que nos duele, frente a lo que ya no está, frente al testigo, frente al valor de su palabra, frente a los silencios, frente a este trabajo interdisciplinar para poder rearticular los recuerdos y los testimonios, reescribiendo constantemente un mundo lleno siempre de posibilidades abiertas, pero también con el rigor y el compromiso para analizarlos, porque el sentido histórico da al saber todo el tiempo esta posibilidad de hacer. Muchas gracias y cierro con estas afectaciones y reflexiones de los 9 ensayos, dándole un hilo conductor, simplemente para cerrar y de nueva cuenta agradecer. Un placer y es de verdad un privilegio el haberlo obtenido, el haberlo leído y compartido con ustedes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias también, doctora, por su evocativa y reflexiva presentación. Nos queda un tiempo para comentarios o preguntas del público, si las hubiera. No sé si alguien quiera comentar. Sí, por supuesto. La tengo al final. Reiterar el agradecimiento. Yo por eso traigo mi listita. No, sí, ahí hay una, sí, no, claro que sí. Disculpe, es que llegué bastante tarde para no oír todo, pero no sé si es posible leer un pequeño párrafo o algo de un testimonio de historia oral para tener el sabor del libro. Que lo tengo en mi cabeza de Eric Hobsbawm, pero déjenme recuperarlo. Aquí está. Tengo una. ¿Puedo leer uno rápido? Sí. Fíjense, hay uno en el texto hermoso que les recomiendo, Vivir la historia del tiempo presente de Eric Hobsbawm. A la par es el testimonio que se recupera por parte del autor en palabras del filósofo alemán que dice esto. Cuando se pone al descubierto el punto de vista propio de cada historiador, cada vez que se examina su conocimiento y sus valoraciones, esta constatación nos representa una objeción contra su cientificidad. No dice nada sobre si el historiador, en virtud de su vinculación a su propio punto de vista, se habrá equivocado y habrá entendido mal o evaluado mal una tradición, o si más bien habrá conseguido poner de manifiesto algo que hasta entonces no había sido tenido en cuenta, justamente porque su punto de vista le permitió observar algo análogo en su inmediata experiencia temporal e histórica. Palabras de Eric Hobsbawm, por ejemplo. Es un texto precioso, muy recomendado, de las intimidades que nos deja ver la autora sobre sus complejidades y cómo asume la experiencia de ser historiador. También el de Juan Soriano, en una entrevista de Graciela, que dice, comillas, la mayoría de la gente no sabemos ver. Cuando nacemos al encuentro con una pintura, vemos la pintura y la tomamos como un exvoto o como cosa de religión. Entonces no hay una manera de aprender. Y si agarra uno un libro, entonces ya está equivocado. Y por 10 años o más, porque dice puras cosas que no tienen que ver con la pintura. Es que la pintura a lo que más se puede parecer es una conversación entre dos gentes. ¿Por qué?
Uno se quiebra la cabeza para encontrar la palabra que exprese lo que uno está sintiendo. Y así es la pintura, uno se siente forzado a ponerse a dibujar para que salga algo que uno sintió viendo una cosa o un momento de la vida, y entonces la otra persona reacciona y contesta. Y entonces se hace el diálogo y uno siente ternura porque aquella persona que lo entendió a uno, y se ríe Soriano. Ahora me gusta mucho la conversación, si no estaría uno en el manicomio hablando solo, se vuelve a reír. Pero uno no puede hablar solo, tienes que tener quien te oiga. Muy bien. ¿Alguien más? Nada, solamente esto es más que una pregunta, una confesión y un agradecimiento desde luego bueno, por supuesto a la presentación. Se tornó súper emocionante la idea de acercarse al libro. Muchas gracias por recomendarlo ampliamente. Soy muy fan de la doctora Dotrenit y del doctor Rodrigo. Sí, Gracias. exacto. Entonces, nada. Nos tocó. Además, soy la suertuda asesorada de la doctora. Entonces, y pues nada, tenía muchas ganas de venir a la presentación y ahora me muero por devorar el libro. Y gracias por lo comentado, ¿no? No puedo esperar. Pues muchas gracias. No sé si hay otro comentario. Yo quisiera aprovechar tu comentario para agradecerle a Silvia y a Marisol. Creo que ha sido una presentación preciosa, preciosa, de esas que uno se lleva en el corazón, que piensa uno, ojalá todas las presentaciones salieran así de bien en todos sentidos. De verdad, mi agradecimiento. Y Silvia lo mencionó desde un inicio, lo mencionó Marisol, lo menciono yo lo mencioné al inicio, al hablar de la coordinadora de esta obra, y por supuesto queremos felicitar a la doctora María del Carmen Collado Herrera y pedirle pues que pase para que les demos unos merecidos aplausos. Carmen, ven y abrazos. Bueno, pues yo quiero agradecer a las presentadoras y al moderador la presentación que han hecho ahora. Fue un libro que estuvimos pensando un rato, que tratamos de involucrar a más personas y que finalmente quedó así. Y era como a partir de una pregunta: ¿qué es la historia del tiempo presente? ¿Cómo en mi quehacer yo estoy involucrada en esta perspectiva? Y ver desde México qué podíamos decir más allá de lo que ya se había dicho. Y recuerdo que hace poco un estudiante mío de la licenciatura me decía: bueno, es que para usted la historia del tiempo presente pues empieza en el 68, pero para mí la historia del tiempo presente empieza en el 88, en el 89, y así, en fin, como cada quien va estableciendo sus cortes a partir de su experiencia, a partir del tema. Y pues realmente creo que logramos reunir pues 9 perspectivas distintas, no todos de historiadores, con preguntas que nos acechan cuando queremos hacer algo de reciente, porque pues aquí en México la academia ha sido un poco reacia a aceptar que se haga historia del tiempo presente. Se ve con desconfianza, así como decía Hobsbawm, no es que hay que ver al pasado como un extranjero, como un otro, y pues la verdad es que eso no sucede en ninguno de los casos, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que el haber podido escribir el libro entre los 9 de nosotros que lo integramos, pues es una manera de responder cómo sí se puede hacer historia desde el tiempo presente en México, y cómo esto puede ser tan rico para encontrar
nuevas perspectivas, nuevas formas de abordar, incluso nuevas metodologías y en fin, cada uno con su experiencia y pues agradecerle bueno, en especial a la doctora Marisol Ochoa, a la doctora Silvia Dutrenit, al doctor Rodrigo Laguarda y a ustedes por su presencia. No sé si tengan alguna duda o algo. Sí, no sé si hay algún comentario más. ¿No? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber asistido a esta presentación del libro. Qué bueno que la doctora Carmen se sumó estos breves minutos para dar unas breves reflexiones. Y a mí no me queda más que darles 2 puntos importantes. Quienes gusten adquirir este libro pueden visitarnos en el stand número 10 y tiene este libro solo por hoy un 30% de descuento. Entonces lo pueden aprovechar. Y el segundo punto, pues gracias una vez más por haber estado aquí a los 4 investigadores y también les voy a dar unas constancias. Entonces, muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.